¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zuzwan Blog, y hoy vamos a desempolvar una posición de alguien muy querido también en este canal, del ex campeón del mundo y tristemente fallecido en el año 2008, Bobby Fischer, el americano, el mito, la leyenda, el jugador legendario que ha pasado a la historia no solo por su juego, un juego muy dúctil, muy capaz tanto de internarse en las variantes más enrevesadas del ajedrez, como de utilizar su concepto para liquidar aquellas posiciones que podían volverse complejas en su contra y tratar de simplificarlas a su favor. Y también, lógicamente, por su carisma, por sus excentricidades y por aquella personalidad que, hacía afirmar que se trataba de una persona, muy dañada psicológicamente y con grandes delirios y alucinaciones que han dado lugar a muchos comentarios y a películas, artículos y demás. En este ejemplo he utilizado una partida de Gligoric que se jugó en el año 1970. Fischer jugaba con negras y nos encontramos en una posición en la que voy a intentar explicarte una de las características del juego de Fischer, que pasaba por eliminar al máximo las opciones de su rival. Te invito, antes de que continúes con el vídeo, a que lo detengas justo en este momento. Ahora mismo juegan las negras y veas de qué manera te gustaría jugar a ti. Cuáles son tus ventajas, cuáles son tus oportunidades, tus deficiencias, cuáles son las posibles amenazas, y que valores esta posición sabiendo que juegan las negras, y enseguida vas a entender muy bien de qué trata esta clase. Bueno, fijémonos que el blanco se encuentra en una posición incómoda por no decir en una posición claramente inferior. Su inferioridad reside en una multiplicidad de elementos. En primer lugar, una deficiencia de espacio. En segundo lugar, prácticamente todos sus peones se encuentran atacados y son débiles. El peón de E4 está siendo presionado por el rey, el peón de H5 está presionado por la torre, el peón de A2 está a su vez presionado por la otra torre. Y aunque en apariencia nos encontremos en un final igualado desde el punto de vista del material, parece un final de torres con una pieza menor únicamente, una posición en la que además el blanco tiene un peón de más, la realidad es muy distinta y nos hace concluir que el negro está claramente mejor. Sin embargo, hay un detalle en esta posición a favor del cual Fischer siempre tuvo un gran olfato, que es el detalle del contrajuego, el posible detalle de el posible contrajuego, mejor dicho, de nuestro rival. Vamos a ver qué sucedería si yo juego de una manera natural y un poco siguiendo mi naturaleza, mi intuición. Por ejemplo, yo puedo comer el peón de A2. Parece una jugada sensata porque gano material y estoy despejando la columna para que mi peón pueda progresar, pero ahora enseguida me voy a encontrar con un problema bastante grave, y es la jugada caballo H2. ¿Por qué decimos que es una jugada muy complicada y un problema grave? Pues básicamente porque la activación del caballo por la casilla G4 va a provocar que, por un lado, mi torre se vea tocada y por otro lado mi peón se vea tocado y mi rey también. La jugada ahora caballo G4 es una jugada muy fuerte que prácticamente obliga al sacrificio de material a las negras. Por ejemplo, si yo no hago nada, vamos a imaginar que intento evitar que me coman la torre, simplemente me retiro. Lo que va a suceder es que el caballo va a venir a G4, yo tengo que retirarme, estoy perdiendo material. Y además, me están entrando todas las piezas y no hay mucho más que hablar en esta posición. Por lo tanto, tras torre por A2, caballo H2,
prácticamente me queda torre F2 y a rey G3. No tengo muchas más opciones que sacrificar la calidad y tratar de sobrevivir en esta posición o tratar de gestionar esta posición, ¿no? Una posición que tiene varias dificultades porque ahora estas torres sí que pueden activarse y tengo algunos problemas como el peón de A4 que puede ser atacado y además va a propiciar que las torres se activen. Bueno, Fischer fue muy consciente de esta posibilidad y utilizó una técnica que fue muy habitual en su juego, un juego que quizás ha pasado a la historia más por ser más incisivo. Quizás los aficionados estamos más acostumbrados a acordarnos de aquellas partidas, pues tipo como la que jugó contra Pano, con el ataque indio de rey, partidas más agresivas y no tanto estas partidas con un carácter más profiláctico, más posicional, que es lo que nos gusta aquí en el canal, ¿no? Fischer enseguida se dio cuenta que el posible contrajuego del blanco residía en su caballo y que por lo tanto eliminar este caballo, incluso aunque fuese a costa de la calidad, podía redundar en una clara ventaja posicional a su favor, atendiendo a que nos encontramos en una posición en la que, aunque no existen demasiados peones, sí que están dispuestos de tal manera que no existan prácticamente columnas y que el valor de las torres pueda ser muy limitado. Ya sabemos que las torres son efectivas siempre y cuando tengan columnas para trabajar, para desplazarse y objetivos que atacar, pero curiosamente en esta posición, tras el sacrificio de calidad, el negro va a quedar muy bien. ¿Y de qué manera jugó Fischer? Jugó torre por H5, gran y bella jugada. ¿Cuál es el objetivo? Porque parece que el negro simplemente se está dejando la torre a cambio de nada, pero enseguida vamos a entenderlo. El blanco tiene que aceptar el sacrificio, lógicamente no hay muchas alternativas. La torre no puede mover a G1 porque, bueno, nos la estamos comiendo. Hay que aceptar el sacrificio. Y tras torre F2, rey G3, torre por F1, y acabo de conseguir mi objetivo. Mi objetivo consistía en eliminar el posible contrajuego de mi rival. Pero claro, alguien puede decir, bueno, efectivamente, has eliminado el contrajuego del caballo, que era el problema. Lo que pasa es que estás creando un problema adicional porque la torre ahora sí que se ha activado y a lo mejor puedes tener problemas, ¿no? en esta posición. Pero vamos a ver de qué manera jugó Fischer enseguida para ver cómo el cálculo concreto sirvió para terminar de rematar esta posición y ganar la partida. La partida continuó torre H8, buena jugada, activándose, rey por E4. La ventaja negra ya es decisiva, estamos tocando la torre, estamos ganando un peón adicional. Siguió torre A3, torre G1, rey H2, torre C1. Como el peón de F5 va a caer tarde o temprano, no voy a perder un tiempo en obtener algo que va a suceder. Por lo tanto, lo que quiero es activar mi torre y buscar posiciones desde las cuales pueda generar más problemas a mi oponente. Torre por A4, torre C2, rey H1 y C5. Una jugada que posicionalmente tiene todo el sentido del mundo y que es muy necesaria. Es muy necesaria porque consigue un doble objetivo. Por un lado, fija esta debilidad. El peón ahora de C4 no va a poder movilizarse. Y en segundo lugar, consolida el alfil en una de sus mejores posiciones, la casilla de D4, que es una casilla muy buena. ¿Por qué es una casilla muy buena? Porque dominamos todo el tablero desde D4 y, no menos importante, porque estamos trabajando desde D4 como una compuerta que se va a abrir a nuestro favor para bloquear la columna. Es decir, ahora mi rival, que tiene dos torres y yo tengo torre y alfil, va a contar con una columna menos para desplazarse y eso es algo que me va a favorecer. Torre A3, rey por F5, ahora cae el peón y hemos conseguido dos peones pasados y fijémonos que ahora ya la ventaja de la calidad
que tiene el blanco, tiene una pequeña compensación adicional que es un peón. O sea que prácticamente podríamos decir que el blanco únicamente tiene un peón de más o un punto de más. Pero claro, ahora ya se encuentra en una posición muy complicada. 2 peones pasados, prácticamente no hay columnas, una torre muy activa, un rey cortado que no tiene juego. Y por nuestra parte tenemos los 2 peones, como mencionaba, y un rey muy activo, que además en cualquier momento puede intentar buscar alguna red de mate. La partida siguió torre H2, torre C1, rey G2, G4, torre H1. Lógicamente el blanco intenta cambiar las torres para tratar de restar fuerza al ataque de las negras, pero nosotros, o mejor dicho, Fischer, con buen criterio, juega torre C2, rey F1, rey G5, vamos a dar paso a nuestro peón, torre H8, F5, torre G8, rey H4, rey E1, F4, y fijémonos como cada jugada que avanzamos, la posición del blanco todavía es peor. Ahora tenemos los peones ligados, pasados, y nadie se va a oponer a nuestra gran actividad de piezas. Rey D1, torre G2, torre A6, F3, torre H6, rey G3. Los peones funcionan muy bien en posiciones de este tipo. De hecho, hay algo que debes saber, y es que 2 peones que se encuentran ligados, cuando un peón llega a séptima y otro se encuentra en quinta fila, no se pueden detener por una torre, incluso aunque nuestro rey está alejado, y que 2 peones en sexta tampoco se pueden detener por una torre, aunque nuestro rey esté alejado. O sea que prácticamente estamos a punto de llegar a una posición teórica en la cual simplemente tras una simplificación de torre por torre vamos a ganar. Torre de H a G6, rey F4, A4, el blanco intenta algún tipo de contrajuego, pero un contrajuego que llega demasiado tarde porque tras torre G1, rey D2, F2, estamos coronando, torre F8, rey G3 y la partida se acaba porque no se puede detener esta coronación. Por lo tanto, resumiendo esta clase, fijémonos en que Fischer en esta posición lo que hizo fue desarrollar un instinto muy necesario, un instinto profiláctico para determinar no tanto cuáles eran sus ventajas, sino cuáles podrían ser los inconvenientes de tratar de materializar las ventajas que tenía en esta posición. El inconveniente, claramente, la compensación, el factor compensatorio de las blancas era el caballo, la pieza menor, que daba sentido a todo el juego de las blancas, y simplemente cambiándolo hizo que toda la partida del bueno de Svetozar Gligoric se derrumbase. Una partida muy interesante de la Olimpiada entre Yugoslavia y Estados Unidos, 22 de septiembre de 1970. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, os invito a que lo compartáis, a que le deis al like. Siempre me leo todos vuestros comentarios. Y os invito a que paséis por nuestra academia, que ya sabéis que la podéis probar 14 días completamente gratis. Un cordial saludo.